Hoy vamos a declarar un empate entre los dos abortos porque uno tiene unas cosas y el otro tiene otras cosas, ¿ya? ¿Verdad? ¿Qué dicen? ¿No quieren empates? Eso está muy claro. Ahí eran los dos. Me sonríe. ¿Qué? Ahora sí. Gracias. Bien, chicos, entonces les decía que vamos a hablar de lo que es el aborto. Ustedes saben que el aborto, cada minuto hay una paciente o una mujer que está abortando, ¿no? Entonces, en Bolivia, por ejemplo, se estima que 115 mujeres al día están teniendo un aborto, que puede ser clandestino o puede ser legal, ¿no? Que hayan provocado, que estén solucionando, mejor dicho, en un hospital. A nivel mundial, el aborto es una de las causas también importantes de mortalidad. Vean que cada año ocurren más o menos 25 millones de abortos inseguros, aunque actualmente en algunos países ya están introduciendo como aborto legal y eso hace que se va a apagar cada rato. No da tu... ¿Cómo se hace eso? Y la mayoría de los abortos clandestinos van a estar en países... ¿Se habrá cortado por la conexión o es lo que has compartido como...? Ya no sirve. Sí. Pero no. La mitad de los datos de la universidad no son. Y eso que este no es el 5. Entonces les decía que en algunos países, especialmente en los países subdesarrollados, en donde el aborto no es legal, las mujeres pueden provocarse abortos y fallecer más rápidamente o fácilmente por procesos infecciosos. Aunque actualmente ya es menos con la venta a veces libre o clandestina de los medicamentos que se usan para la inducción de un aborto. Entonces les decía, chicos, que ustedes tienen que aprender a diferenciar porque cada uno va a tener como un proceso evolutivo. Para no perder el sentido. ¿Qué pasa? Ya hemos escrito esto, ¿no ven? ¿Lo puedo borrar? ¿O han tomado puntos? ¿Cuál? Entonces, mira, arregla la tecnología. ¿Qué pasa cuando en una embarazada, que se supone que tiene un embarazo normal, su útero se ha llegado a formar un embarazo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si hay factores de riesgo o factores que van a influir en este embarazo? Todos los embarazos se supone que son normales, ¿no? Pueden haber factores de riesgo, como por ejemplo, quizás el más importante, los procesos infecciosos, ¿no? Pueden ser infecciones desde una infección urinaria hasta una infección, no sé, de transmisión sexual, una infección por citomegalovirus, mononucleosis, los más comunes, herpes, rubiola, que la paciente se haya contagiado durante el embarazo, ¿no? Entonces, los factores de riesgo van a alterar este estado de embarazo y generar, primero, si hay un factor de riesgo y nosotros no hacemos nada, vamos a ver que va a aparecer una amenaza de aborto, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso? Cuando alguien te dice, te voy a matar, ¿qué está haciendo? Está amenazando, pero no nos está matando, ¿no ves? Entonces, igual, la amenaza de aborto es como una señal o algo, que algo malo puede ocurrir, pero que todavía, si nosotros hacemos algo,
no va a pasar nada, ¿no? Si a esta amenaza de aborto yo no le hago un buen tratamiento, no le doy los medicamentos, no he aprendido cómo se maneja una amenaza, esa amenaza se va a convertir en un aborto en curso. Y vamos a ver las diferencias entre cada uno de los tipos de la clasificación. Esta es la clasificación clínica del aborto. Un aborto en curso que puede ser, dependiendo, la amenaza de aborto, lo mismo, ¿no ves? El bebito está ahí feliz, contento, digamos que esperen. No se falta. El cuello en la amenaza, ahí vamos a ver las diferencias. El cuello va a estar cerrado, el sangrado es leve, porque todavía no hay una modificación cervical o no hay una dilatación. Si esta amenaza de aborto no se maneja, podemos tener un aborto en curso. Ya el cervix va a empezarse a abrir, la paciente va a tener más dolor, contracciones, pero va a tener las membranas íntegras, ¿no? Eso es el aborto en curso. Y si en esta misma paciente, donde ya hay dilatación, las membranas se rompen, este va a ser un aborto inevitable, y este va a ser un aborto inminente. O sea que ya no vamos a poder hacer nada porque el cuello ya se está abriendo. Y en este caso, si se rompen las bolsas, con menos razón vamos a poder hacer algo, ¿no? ¿Qué va a pasar entonces? El aborto en curso es que el embarazo ya se está saliendo, ¿no? En curso, por eso se llama. Luego de esto va a ocurrir lo que es el aborto, o dentro de la clasificación, la vamos a clasificar como aborto incompleto. ¿Por qué? Porque este tejido puede ser que salga el bebé, un pedazo de la membrana, una parte de la placenta, pero quizás se nos quede un pedacito de membrana, ¿no? O de coágulo, no sé, o de placenta. Entonces ya se ha convertido de un aborto en curso a un aborto incompleto. Hay una variante del aborto incompleto que puede ser el aborto completo. Ojalá todas las pacientes tuvieran abortos completos, así no haríamos procedimiento a ninguno, ¿no? En ese caso, se sale absolutamente toda la bolsita del aborto en curso y el útero ya se va a cerrar rápidamente y el endometrio va a estar delgado. O sea, ya no hay membranas, no hay restos, no hay nada. A la ecografía nosotros vamos a ver una imagen lineal, como si no estuviera embarazada, pero sí tenía un embarazo. Se ha eliminado el producto, inmediatamente es un aborto completo. Y vamos a ir viendo en la clase todos los manejos para cada uno de estos. Como les decía, además, hasta aquí sería un aborto, ¿no? Si este aborto incompleto, nosotros no hacemos tratamiento, no le damos antibióticos, la paciente no va al hospital, está mucho tiempo, ¿en qué se va a convertir? En un aborto infectado, ¿no ve? ¿Por qué? Esta apertura del cuello, por donde ha salido el bebé, es como tener un parto, va a estar sangrando, va a haber una comunicación del exterior al interior del útero. Entonces este se va a convertir en un aborto infectado. Igual la paciente va a tener restos dentro del útero, puede tener ya sangrado purulento o pus que sale por el útero porque ya es un aborto infectado, ¿no? La paciente va a tener fiebre, malestar general, signos de infección. Si este infectado no lo manejamos, se convierte en un aborto séptico y eso puede ser sinónimo de muerte, ¿no? La paciente puede morir a causa de un aborto séptico. Entonces, vean cómo es la evolución de paso a paso, ¿no? Y una variante a este proceso es el aborto retenido. El retenido es también un embarazo que tenía el bebé, pero la diferencia es que este bebito tenía un latido cardíaco y estaba vivo. Incluso hasta aquí nace vivo y a veces se muere, ¿no ve?
Pero en el aborto retenido la diferencia es que el bebé murió. Entonces hay una muerte fetal o embrionaria y el embarazo se retiene. El bebé no está creciendo, deja de crecer, deja de desarrollarse y muchas veces el cuello está cerrado, no hay dolor, no hay sangrado. Nos enteramos cuando la paciente va a su control prenatal, le hacemos una ecografía y resulta que no tenía latido cardíaco. Entonces eso es lo más importante que ustedes tienen que aprender para diferenciar lo que es el aborto. Entonces ir pensando y clínicamente vamos a ver cómo lo vamos a diferenciar, eso seguramente a lo largo del tema, ¿no? Cada uno va variando y ustedes lo que hacen es evaluar. ¿Qué evaluarían para darse cuenta si es una amenaza, si es un aborto en curso o ya es un incompleto? ¿Qué tienen que evaluar? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué tendríamos que ver para saber y qué tendríamos que hacer también? Aparte de la ecografía, ¿no? Ya les he dicho que la ecografía puede ser que no la tengan y quieran diagnosticar. ¿Qué harían pues? Tacto. ¿Por qué? En el aborto, por ejemplo, en la amenaza, ¿cómo estaría al tacto? Cerrado. En un aborto en curso, si ya es de 20 semanas o no sé, grandecito, ya va a haber dilatación. Incluso si hacemos un examen especular, porque también hay que hacer un examen especular, no es directo al tacto, ¿no? Es hacer el examen especular para ver qué hay ahí. Se verá, no sé, saliéndose una cabecita, una membrana, o en el caso del aborto incompleto podemos ver tejido, ¿no? Saliendo así como unas membranas. Entonces el tacto y el examen especular, ver el cervix, nos va a permitir diferenciar cada una de estas clasificaciones. Y ya después, si dudamos, le mandaremos a hacer ecografía y ahí nos va a decir, ¿no? Si es un retenido, si es un, no sé, incompleto, un completo y demás. Ahora me lo vas a cambiar, Nil. Bien, vamos a ir entonces avanzando viendo la presentación de sus compañeros. Entonces hemos dicho que epidemiológicamente la mayoría de los abortos van a ocurrir, como dice aquí, en las primeras 12 semanas. Especialmente si hay factores genéticos, porque ustedes saben que las pacientes con, no sé, una patología fetal, genética y demás, van a tener abortos más tempranos, especialmente entre las 5 o 6 semanas. Después de las 20 semanas, que ya es dentro de la clasificación, también existen otras clasificaciones, por ejemplo, el embarazo temprano y el tardío, o mejor, el aborto temprano y el tardío. El tardío es cuando ya está la paciente más de 12 semanas y ocurre entre las 12 y 20 semanas, y es solamente el 20%, ¿no? Como les decía, cualquier factor, especialmente infeccioso, genético, de otro tipo, puede alterar y hacer que la paciente pueda tener un aborto. Entonces, la edad recomendable para embarazarse sabemos que es entre 25, máximo 35 años. También puede ocurrir que haya más cantidad de abortos en las edades extremas, ¿no? En las adolescentes o en las gestantes añosas. Entonces, y además que puede haber factores que condicionen que una paciente tenga aborto a repetición. Y dentro de la clasificación clínica también tenemos lo que es el aborto habitual. ¿Qué quiere decir que es un aborto habitual? Que todo el tiempo la paciente va a tener aborto. O sea, no va, por no ser por algún motivo genético y demás. ¿Cuántos partidos? Les decía que la mayoría puede ser en las adolescentes o en las gestantes añosas. Siguiente. Entonces aquí está lo que les había ya mencionado. Vamos a primero definir qué es el aborto. ¿Se acuerdan? ¿No saben? El aborto es fácil, ¿no? El primero 28. La OMS dice antes de las 20, ahora lo ha aumentado 22 semanas, ¿no? La interrupción espontánea o provocada, porque puede ser espontánea por los factores que les he dicho, o provocada si se colocan los medicamentos, de un embarazo antes de las 20 o 22 semanas, o un peso
menor de 500 gramos, ¿no? ¿Por qué lo han aumentado un poquito, lo han llevado un poquito más allá la edad gestacional para la primera mitad? Es porque a la semana más o menos 24, recién los pulmones empiezan a formar o a funcionar, bueno, intentar funcionar. Los alveolos terminales. Entonces, recién a la semana 24, entre la 22 a 24, el pulmón está aparentemente formado para empezar a dar su funcionalidad. Por eso es el límite más o menos de viabilidad de los fetos. Entonces, un aborto espontáneo es cuando, por factores inflamatorios, infecciosos, inmunológicos, patologías maternas, va a haber una interrupción del embarazo que va a dar lugar a la clasificación que ya les he dicho, ¿no? La amenaza de aborto, el embarazo tiene un producto vivo, hay contracciones uterinas, puede tener o no sangrado, o si tiene es escaso y el cuello va a estar cerrado. El aborto en curso, inevitable, hay un aumento del dolor, las contracciones y la hemorragia pueden ser mayores y va a haber modificaciones cervicales y se va a diferenciar cuando se rompan las membranas y se convierte en un aborto inevitable, o sea, ya no se puede hacer nada. Cuando hay una expulsión parcial del tejido, es decir, ha salido solamente el producto, parte de la placenta o las membranas, con modificaciones cervicales y sangrado que puede ir desde moderado hasta severo, ya es un aborto incompleto. Completo cuando va a haber la expulsión completa de todo el tejido del embrión o del feto con sus anexos, o sea, la placenta, las membranas ovulares, el líquido y demás, y va a haber un cese de la hemorragia, es decir, que como ya se ha salido todo, ya la paciente deja de sangrar. O un aborto diferido, también llamado aborto retenido, es cuando el embrión o el feto muere y no hay las contracciones o no hay modificaciones cervicales para poder eliminar el producto. Entonces vean ahí, ya está hablando de cada una de las definiciones de aborto, ¿no? Entonces la amenaza de aborto, y lo que van a hacer, por si acaso una tarea, chicos, para el examen, hasta el día del examen, un cuadro de diferenciación entre cada una de los tipos de aborto. Van a poner aborto, amenaza de aborto incompleto, aborto en curso, cómo es el sangrado, cómo es la modificación cervical, cuál es el diagnóstico, incluso pueden dibujar ahí cómo se va a ver la imagen ecográfica o imagen que ustedes imaginen para poder estudiar para el examen, y el manejo o tratamiento. Les voy a mandar un cuadrito donde están todos los puntos que tienen que hacer para poder estudiar también, ¿no ven? Bien, entonces, como les decía, la amenaza de aborto, va a haber sangrado o no puede haber sangrado dependiendo, hay actividad fetal, el feto está vivo y el orificio cervical va a estar cerrado. La hemorragia puede ser escasa, oscura o roja, va a haber contracciones, la paciente ya va a empezar a tener dolor, es por eso que va a venir a su control. Y la ecografía la vamos a poder ver o diferenciar con un embrión con latido y vivo. Siguiente, por favor. Puede haber desprendimientos, hematomas en esta ecografía en la parte de la placenta, ¿no? El aborto diferido o el aborto retenido se caracteriza porque no hay sangrado transvaginal, no hay actividad cardíaca, esa es la diferencia, el feto va a estar muerto o vomitado, ¿no? Y el cervix por lo general está cerrado. Si el cervix está cerrado, no hay contracciones, no hay molestias en la paciente, entonces solamente, como les decía, se va a ver una ausencia de la actividad cardíaca en la ecografía. Siguiente, por favor. Y la altura uterina va a mantenerse en el momento en el que se había quedado el embarazo, ¿no? Puede ser que la paciente venga con 12 semanas y no se dio cuenta que hace un mes su producto se había muerto, va a tener un útero más pequeño de lo normal a la clínica. ¿El siguiente me lo has puesto? Sí. Ya. En el aborto incompleto hemos dicho que va a haber sangrado transvaginal, va a haber dolor, el sangrado va a ser variable, incluso pudiendo haber hemorragias con shock hipovolémico y descompensación de la paciente, porque algunas pacientes van a sangrar demasiado.
Como les decía, podemos ver restos ovulares en la vagina, siempre en el examen especular. ¿Y qué van a hacer ustedes cuando vean un aborto incompleto y la paciente está choqueada, está sangrando? Pueden agarrar una pinza aro y tratar de sacar todas esas membranas, no se queden ahí viendo y se escapan o le mandan a la paciente, ¿no? a su hospital. Entonces eso, el manejo tiene que ser inmediato. Si ustedes ven que hay un aborto incompleto, traten de sacar, no hagan un ameo así en el instante o un negrado, pero sí traten de sacar con una pincita todo ese tejido que están viendo en el cuerpo. Si el cervix está dilatado dentro de la pinza, traten de sacar. Pero no les estoy diciendo, cuidado, en una amenaza de aborto, intenten meter la pinza y sacar al bebé, ¿no? Les estoy diciendo cuando vean tejido que parece o estén seguros de que es membranas o restos de un aborto incompleto. Las contracciones van a estar presentes, el útero va a seguir contrayéndose, o a veces cuando ya se produce la eliminación del producto, la paciente se tranquiliza un poco, pero va a continuar con el sangrado o el sangrado es persistente. Cuando hacemos una ecografía ya vamos a ver la imagen como una imagen de restos, ¿no? Dentro de la cavidad. Siguiente. El aborto completo, como les decía, al principio va a haber todo el proceso de un aborto, ya el sangrado va a ir disminuyendo, incluso hay pacientes